Creo que nuestras diferencias siempre deberían de ser puentes, jamás deberían de ser acantilados. Entonces las ideas de esta noche pues pueden a lo mejor ser divergentes, puedes compartirlas o no puedes compartirlas, pero trata de quedarte con todo aquello que puede resonar. Sobre todo, si bajas estas armas vas a poder ser mucho más amplio de acuerdo a la información que hoy vamos a tocar en este escenario. ¿Por qué de la muerte, querido? Porque la muerte es la forma más tajante de retomar el sentido, lo vital de la vida. Y déjenme profundizar en ello. Creo que todo ser humano es consciente de que tarde o temprano va a morir. O digamos que la mayoría de nosotros somos conscientes de nuestra propia muerte. Y por esa misma razón, pues creo que tú y yo pensamos más en cómo vamos a morir que en cómo estamos viviendo. Porque tú y yo, de alguna u otra manera, nos vemos acompañados toda la vida por la idea de la muerte. Y esta idea, pues, aparece en la mayoría de nuestros días. Y comenzamos. Atípicos, sean bienvenidos. Nuevo episodio en el podcast, ya en este caso episodio número 20. Y muy contento porque hace casi una semana tuve la oportunidad de ser invitado a una de las conferencias de Daniel Javif, precisamente una que hubo aquí en Zapopan, en Jalisco. Y pues muy contento la verdad porque literal yo acababa de despertar, precisamente vi Instagram y Jessica, quien es, me termina invitando. Yo vi que puso una historia donde prácticamente era que quién le gustaría acompañarla porque le sobraba el boleto. Entonces, pues yo dije, yo vivo cerca del auditorio donde es la conferencia, entonces la conozco. Y pues dije, vamos a mandar mensaje porque al final de cuentas, pues no me quita nada el intentarlo. Afortunadamente pude ser el primero que prácticamente ahora sí que contestó la historia y pues más que nada, Jessica, estás escuchando esto, literal este podcast va dedicado a ti, es gracias a ti. Y pues más que nada también tocar ciertos puntos que él tocó ahora sí que en la conferencia. Y pues más que nada, yo creo que hay algo muy importante y es algo que menciona Daniel al inicio, es que independientemente si estás de acuerdo o no con eh, la figura que él representa, el discurso que en muchas ocasiones él da, yo creo que también es esta parte de poder, ahora sí que extraer el mensaje, el fondo, más allá de si estás de acuerdo con la forma, ¿no? Y es esta parte de que uno también debe ser como de cierta forma objetivo en el poder decir, bueno, quizás eh, la euforia o intensidad o palabras que utiliza no sean quizás como algo que está alineado a lo que yo creo, eh, precisamente porque en ocasiones también habla acerca pues de pues ahora sí que utiliza como palabras que quizás no son comunes, con las que algunas personas tienen un problema, u otras veces que en ocasiones dice algo acerca de pues cómo él utiliza a Dios como para ahora sí que ver algo más allá cuando las cosas van mal, y es precisamente esta idea de romper el prejuicio de escucharlo, ¿no? Y bueno, al final de cuentas también es como en algo en lo que me puedo identificar un poco, más allá de quien pueda llegar a escuchar el podcast o no, es precisamente yo quiero o trato de transmitir un mensaje que tenga valor en cada uno de los episodios, tanto al invitado, el poder orientar o extrapolar ahora sí que todo eso que él pueda aportar, tanto en las experiencias que yo vaya viviendo y pueda compartirles a ustedes. Y es que precisamente es esta parte que me llama mucho la atención, que dice que hay muchas personas que literalmente casi que en vida ya parecen fallecidos, ¿no? Como si ya se les hubiera acabado la vida. Y yo creo que también es esta parte de que, bueno, el tiempo te obliga de cierta forma o te condiciona a que ya no puedes perderlo. Ya lo que pasó en muchos años anteriores, hayas aprovechado el tiempo o no, ya queda de lado. Lo que te queda es haz lo mejor que puedas con lo que tengas ahora mismo. Y también es esta parte de la narrativa autodestructiva que muchas personas tienen, el cómo ahora sí que creen que ya únicamente, y no es con ganas como de minimizar todo el dolor que han tenido, pero sí como una forma de poder decir, bueno,
yo creo que ya llega un punto donde ya tienes que dejar de contarte esa historia, donde te tienes que dejar de victimizar y poder decir, bueno, yo soy dueño de mi propia historia, puedo romper y reescribirla. Y de cierta forma es como, pues, muchas veces no entendemos el valor que tenemos o el poder que tenemos en cómo ponemos o le damos rumbo a nuestra vida. Pero el cuestionarte esto y decir, ya, literal, ya basta, puedo literal cambiar y hay cosas que quizás me definen y pueden condicionar actos o acciones que yo tome a futuro, pero no, sin embargo, no tienen que ser como una limitante, no porque yo ya haya sufrido en el pasado, no significa que pueda ser feliz en el futuro, ¿no? Y bueno, yo creo que también es esa parte, ¿no? Y también Daniel toca una parte que te pone a pensar mucho, el cómo para decir las cosas que amamos nos cuesta y hizo un ejercicio en el que pues preguntaba, ¿no? Y era muy difícil. Algunas personas prácticamente que rascaban o daban patadas de ahogado para poder decir tres cosas. Pero claro que si nos preguntan cuáles son las cosas que odiamos o nos molestan, tenemos una lista interminable. Y precisamente es esto de el, el valor o la manera en la que piensas condiciona mucho a la forma en la que tú vives. Es decir, si piensas negativo, pues vas a vivir negativo toda tu vida. Contrario también de que si, bueno, tratas de darle un enfoque más positivo a las cosas que te van sucediendo, pues al final de cuentas también le puedes dar como que esta forma de, quizás no mi vida es perfecta, pero sí le puedo dar un enfoque más positivo a lo que yo viva, ¿no? Y es que también, por ejemplo, muchas ocasiones es como, eh, tienes que romper como que esta barrera mental de dejar de complacer a los demás, porque en muchas ocasiones aquello que amas es difícil de expresar, difícil de seguir tu pasión. Y también el hecho de que tienes que dejar como de preocuparte por el estatus de qué es lo que va a pensar las demás personas y dejar de creer que únicamente las personas te van a valorar por aquello que produces, por aquello que tienes. Y yo creo que es algo que te pone a pensar mucho y sobre todo en esta pues, sociedad moderna que es literal, pues ahora sí que se basa únicamente en la producción, entre comillas, porque parecen que entre más trabajas, más vas a ser exitoso, pero pues también es importante mencionar que la meritocracia nos ha enseñado que no, que es una falsedad. Quienes ya cuentan con privilegios y ciertos beneficios ya están condicionados a que puedan tener más éxito, pero pues no lo sé. Son cosas que te ponen a pensar, a cuestionarte mucho y de cierta forma es como, a veces lo sabemos, pero simplemente necesitamos que alguien lo repita o nos lo pueda decir una vez más. Y te pones a pensar, ¿no? En esta parte de también algo que él dice es, o un ejercicio que él hizo más bien, es preguntarse a ti mismo, qué es lo que verdaderamente te hace feliz. Y bueno, en ese momento quizás como ya me encuentro yo en un punto donde tengo muchas cosas en claro y yo creo que ya me cuesta un poco esta parte de poder decir, eh, no sé, ¿sabes? O sea, yo creo que es más sencillo para mí ya saber qué cosas me hacen feliz y ya tengo muchas cosas definidas, pero pues obviamente fue un proceso, ¿no? Que al final de cuentas todo el mundo lo marca por distintos tiempos y pues también no digo que sea fácil y simplemente el pensamiento mágico de decir, bueno, piénsalo y lo vas a hacer realidad, no, completamente no es lo que estoy intentando decir, pero sí esta parte de que, bueno, quizás empezando a cambiar la narrativa que te cuentas a ti mismo, es que vas a empezar a producir un cambio, ¿no? Que al final de cuentas, sí cambios interiores sí se pueden ver en el mundo exterior. Y bueno, también yo creo que es esta parte de cómo alineo algo que dice él, que la verdad yo nunca lo había escuchado que él lo decía, pero sí me identifico, el cómo dice, bueno, yo confío más en las personas tristes, porque muestran sus cicatrices al mundo, antes que aquellas personas que se ocultan detrás de una sonrisa, ¿no? Y yo no pretendo ni ser la persona más feliz, ni tampoco trato de vivir siempre en depresión o en este caso como en una especie de duelo interno, pero sí puedo convivir muy bien con mis emociones. Me tomó muchísimo tiempo aceptarlas, entender el valor de cada una de ellas. Y no lo sé, de cierta forma era como que esta parte de, bueno, tengo que hacer algo con ello, tengo que, de cierta forma,
dejar que estas ideas que todo el tiempo están dentro de mí, enviarlas al mundo, ¿saben? Y quizás este podcast es más como una, de cierta forma, como sincerarme, el poder decir que, bueno, que todo lo que he hecho hasta ahora tiene algún significado, tiene algún rumbo y le estoy tratando de dar un enfoque, pero pues al final de cuentas también algo que él menciona es toma el escenario, en este caso él dice que no simplemente es pararse frente a muchas personas, pero toma tu escenario como tu hábitat, eh, que te digan intenso, que te digan literal que exageras quizás tus palabras o demuestra pasión en cada una de las cosas que hagas. Pero yo creo que al final de cuentas es que así uno va encontrando las cosas que le hacen feliz a uno. Y de cierta forma yo creo que sí, el podcast me ha servido de cierta forma a conocer nuevas personas, mantener conversaciones largas, quizás en algunas de ellas sí son profundas, en algunas nos quedamos quizás en la superficie porque quizás no conozco mucho, pero sí, de cierta forma siempre vas mejorando. No creo que nadie conforme pase el tiempo se vaya haciendo peor en algo que hace cotidianamente. Y pues sí, al final de cuentas, la práctica siempre va a recompensar a quien lo hace día a día. Quizás en este caso no es de que grabe yo día a día, pero sí hay un proceso que quizás es de todos los días, de tanto escribir borradores, las miniaturas, programar cuándo se van a subir los podcasts, empezar a diversificar en otras plataformas, empezar a contactar a los invitados, convencerlos, agendar. Y bueno, es un proceso que la verdad yo disfruto muchísimo, pero sí, es algo que me ha enseñado muchísimas cosas y muchos proyectos que tengo en mente también, no solamente un podcast, pero por ahora creo que únicamente podría hablar acerca de eso. También es esta parte que él menciona de que hay que saber que simplemente hay que darle dirección y no tanto centrarnos en la velocidad, que simplemente tienes que tener el enfoque, no importa qué tan rápido vayas, pero mientras seas persistente, al final de cuentas, sí es algo que siempre digo, el tiempo recompensa a quien es paciente y algo que decía la otra vez que estaba viendo un TikTok, o no me acuerdo dónde lo vi, que era una frase que estaba citando a Antonio Banderas de Cervantes, que decía, como no estás preparado para las cosas nuevas del mundo, todo aquello que hagas distinto te va a representar un grado de dificultad alta y vas a creer que es imposible. Tienes que confiar en el tiempo, porque el tiempo siempre ofrece dulces salidas a muchas amargas dificultades. Y es algo totalmente en lo que yo estoy de acuerdo. Quizás en mi primer proyecto que yo tenía en YouTube, eh, no lo vi de esa forma, quizás me aceleré mucho, quería ya gratificación inmediata. Y ahora mismo el podcast lo veo como, no trato de ver los números, simplemente el seguir haciendo contenido, tratarlo de hacerlo de la mejor calidad que pueda. De cierta forma te recompensa, ¿no? Y el haber estado en la conferencia de Daniel es como reafirmar muchas de estas cosas que yo venía sintiendo en la semana que acaba de suceder. Me tomé quizás como entre comillas un descanso porque no diría que el podcast me cansa, pero sí de vez en cuando necesito un poco de tiempo para quizás dormir todo el día, quizás solamente ver películas y quizás dejar un poco de lado esta parte de que sí es mi hobby y lo disfruto mucho, pero al final de cuentas también tengo otras actividades que disfruto. Y también es esta parte de que es totalmente algo que yo vengo diciendo desde años y que los ideales y la convicción siempre van a importar, no importa de qué estado de humor te encuentres, más allá de si tienes las capacidades físicas eh, de poder hacerlo. Yo creo que alguien que tiene completamente claro qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer, siempre va a ser como la mitad del camino ya completado, porque siempre es como encontrarse a uno mismo y después encontrar el para qué viene uno al mundo, ¿no? Y bueno, es también esta parte que él menciona que no parecer, simplemente ser. Y pues es esta parte también que te pones a pensar de, bueno, ¿cuánto tiempo llevas pretendiendo que vas a hacer algo? ¿Cuánto tiempo llevas diciendo que vas a comenzar algo? ¿Por qué no simplemente lo comienzas y vas mejorando en el proceso? ¿Cuántas cosas has terminado? Y bueno, no sé, saben, muchas personas, en algún momento yo me incluyo,
procrastinábamos mucho y decíamos, bueno, ya quizás en algún momento no tengo el dinero, no tengo los amigos, no tengo el espacio. Pero el cambiar totalmente de dónde vives te condiciona a que también tienes que cambiar la mentalidad. Y eso es algo que me ha ayudado muchísimo. Y pues también esta parte de pues mantén tus sueños grandes lejos de mentes pequeñas. Y es completamente algo que sí, quizás muchas personas no te van a apoyar, pero afortunadamente yo, al menos en mi experiencia, he encontrado muchísimas personas que me han apoyado, que día a día me ayudan con consejos. Por ejemplo, mi amiga Shesit, que es de diseño, que o sea, muchas cosas de parte de publicidad y cosas así, es a quien yo recurro. También, por ejemplo, Sandy y David, quienes son mis roomies colombianos, eh, con esta parte de marketing me ayudan mucho a hacer como pequeñas estrategias, a diversificar en algún futuro, eh, como buscar como estos títulos que puedan a llamar la atención, también esta parte de cuidar el algoritmo. Y son cosas que al final de cuentas, también por eso me encanta la universidad y todo el aspecto de la red que puedes tener de contactos, el cómo te van de cierta forma aportando con sus conocimientos en sus campos y los vas integrando al tuyo. Es algo que vengo diciendo, ¿no? La biomímesis. Completamente es total, quizás como la filosofía que trato de practicar, de integrar conocimientos de otros campos, en este caso en el contexto del podcast. Y bueno, uno nunca sabe, ¿no? Al final de cuentas vas mejorando conforme vas escuchando a las personas. Y es por eso que yo valoro muchísimo el conocer nuevas personas, el entender por qué piensan así, entender que quizás la manera en la que piensan no es la que tú compartes, pero sí hay una historia detrás. Creo que era Nicolás Tesla quien decía que cuando entiendes que cada opinión no es una verdad, sino más bien eh, una serie de vivencias, de experiencias y cosas que han pasado, entiendes que no existe verdad absoluta, simplemente es como una confesión o algo que las personas han vivido, porque toda postura siempre está sesgada por la experiencia. Y bueno, yo creo que pues más que nada es eso. La verdad, este episodio es como un poco hablar para mí mismo, pero de cierta forma siempre es compartirlo porque es como un ejercicio mental que trato de hacer, el no te guardas las cosas para ti, compártelas al mundo. Es como si fuera de cierta forma un hijo, ¿no? Convierte tus ideas en algo y déjalas que el mundo las pueda probar o las pueda negar, pero ¿cómo vas a poder mejorar si no dejas que las personas puedan de cierta forma, entre comillas, criticarlo, tanto para mejorar como para poder saber qué cosas sí y qué cosas no? Y bueno, pues yo creo que hasta aquí lo dejamos. Pues en caso de que no nos veamos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.